Le doy ahora la bienvenida a Eduardo Bendezú Gutarra, él es vocero del partido Perú Libre del candidato Pedro Castillo. ¿Cómo está, Eduardo? Bienvenido, gracias. Muy buenas noches, gracias por el espacio que nos brindan a nosotros como miembros de Perú Libre para poder informar a nivel internacional los acontecimientos y también la postura en este momento del pueblo peruano ante estos resultados electorales. ¿Lo sorprenden, por el momento, lo sorprenden los resultados que están obteniendo? Es decir, había optimismo, pero lo que se está viendo en diferencia en términos porcentuales, ¿lo sorprende? ¿Pensaban que iban a llegar hasta ahí? La verdad no, por dos motivos, porque primero, el partido que es de provincia, o sea, no es de la capital, ya había venido de una elección previa de un año atrás y había sacado un voto interesante. Lo segundo es que Pedro Castillo es un dirigente de los maestros a nivel nacional y eso implicaba justamente tener una base social amplia. Recordemos que en cualquier rincón de la patria está un maestro y por ende era una voz de Pedro la que iba creciendo. Lo que nos sorprendía más bien era que las encuestadoras no hayan sacado con un tiempo anterior estadísticas más elevadas. Y para nosotros, con los últimos datos que manejábamos, pues sí era esperable este resultado. Es decir, que para ustedes y con las cifras que manejaban, sí esperaban este resultado. Muchas personas lo ven como una sorpresa, pero independientemente de eso, lo que se está viendo, de acuerdo a la tendencia que está publicando la Oficina Nacional de Procesos Electorales, pues lo pondría a Pedro Castillo como primer lugar para una eventual segunda vuelta con Keiko Fujimori. Y repito, esto no es oficial hasta que la OMP no lo haga, pero es la tendencia que hay por el momento. Son dos propuestas completamente diferentes. Completamente diferentes. Pedro Castillo puede ser incluso visto un poco más como un outsider, y Fujimori no, obviamente. Evidentemente es algo que tiene muchos años con el Perú, un partido establecido, una historia muy amplia en el tema político, muy controversial. ¿Por qué creen que puedan ustedes enfrentar este establecimiento, el famoso establishment, que representaría entonces el lado de Fujimori? Bueno, porque principalmente el voto de Pedro Castillo también significa la pérdida de credibilidad o de esperanza en este sistema neoliberal que nos ha gobernado 30 años. Implica justamente la necesidad de cambiar estructuralmente nuestro país y de allí que haya en Pedro Castillo una voz de esperanza, una voz de cambio, una voz de una nueva asamblea constituyente, cosa que en el otro lado no se ve. El otro lado aplica la lógica del continuismo, digamos, su máxima como propuesta electoral ha sido mano dura, que no entendemos para qué, porque mano dura siempre han puesto a los hombres del campo, a los trabajadores, y nosotros, por el contrario, estamos planteando desde una nueva constitución justamente cambiar la estructura de nuestro país, que tengamos soberanía en cuanto a recursos naturales, recursos como el gas, por ejemplo, que en este momento es uno de los productos más caros que se tiene en nuestro país y que ha generado una gran crisis, ha generado hasta 2 paros de los transportistas. Creemos que es necesario impulsar más la educación pública, al igual que que la salud pública, que en este momento nos ha golpeado a tal extremo que somos de los países con mayor número de muertos por cada millón de habitantes. Entonces, todas estas circunstancias han generado que justamente una voz auténtica del pueblo peruano, porque él es un maestro rural, es un campesino, es un rondero, haya tenido esta expectativa tan grande. Y nosotros consideramos que manejando esto más una política de diálogo abierto con otras fuerzas políticas, con asociaciones civiles, con organizaciones civiles, creo que van a ser la garantía de un triunfo electoral en una segunda vuelta. Suena, en la charla, suena muy moderado y pacifista el plan o el proyecto de país que presentan, pero revisándolo a detalle, se siente en algunas partes autoritario, tengo que serle honesto, en temas como, por ejemplo, la estatización, el tema de que si no aceptan las empresas el planteamiento que tendría el gobierno de Pedro Castillo, bueno, pues se iban a nacionalizar a estas empresas, en algunos casos darles o no una indemnización, el tema de regular a los medios también es otro. Esto suena, tiene tintes que hemos visto en otras regiones, como en Venezuela, por ejemplo, que se pueden interpretar como autoritarios. Esto trae como recuerdo para la empresa privada, por ejemplo, el tema de la expropiación, el control de los medios de comunicación, el poder del propio Estado, que incluso ya adelanta Castillo, oye, si no está de acuerdo el Congreso, lo voy a disolver.
¿Por qué no entenderlo así? ¿Están parados entonces ustedes en este nivel de extrema izquierda? Más que una extrema izquierda, consideramos que es la voz real del pueblo. Tenemos encuestas públicas, obviamente, en que el 70% de la población peruana exige una nueva constitución. En segundo lugar, más que ver algunos modelos cercanos que vayamos a llegar a ese extremo, más bien ver la realidad peruana. Lo que nosotros criticamos es que no solamente en estos 30 años, sino en 200 años, no haya existido un Estado capaz de desaparecer las desigualdades sociales, un Estado capaz de ver hacia adentro y no hacia afuera. Lo que nosotros consideramos es que existen países en este momento en que tienen pues empresas mixtas, que pueden tener el control estratégico de algunas actividades económicas para justamente generar un bienestar al grueso de la población y dejar de lado ciertos privilegios que en el tiempo se habían generado algunas élites. Eso no está mal. Y por otro lado, nosotros consideramos que los medios de comunicación pues deben tener un rol informativo, pero no es controlarlos, más bien implica ampliar, democratizar a los medios independientes, a los medios colectivos, a los medios comunitarios, para que tengan también una plataforma en la cual dialogar con su población. Eduardo, déjame marcar una pausa. Voy a hacer la pregunta entonces para estar claros. Desde la perspectiva del Partido Perú Libre, desde la perspectiva del candidato Pedro Castillo, desde la perspectiva de Eduardo Bendezú, que me respondas después de la pausa, ¿qué es para ustedes Venezuela, Cuba y Nicaragua? ¿Son gobiernos legítimos? ¿Son gobiernos autoritarios? ¿Son dictaduras o una mezcla de las tres? Para saber dónde están parados en esta perspectiva y saber si son afines o no a este tipo de regímenes, entender cómo lo ve el Partido Perú Libre y, por supuesto, por ende, Pedro Castillo. Hago una pausa y regreso. Estoy con Eduardo Bendezú Gutarra, que es el vocero del Partido Perú Libre. Entender desde el Frente de Perú Libre, del Partido Perú Libre, cómo es que perciben a estos tres regímenes, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Los ven como gobiernos autoritarios, los ven como gobiernos legítimos, los ven como dictaduras. ¿En dónde se ubica entonces el Partido Perú Libre en comparación o con respecto a estos tres regímenes que les menciono? Bueno, el derecho internacional tiene un principio para todos los países, que es el principio de la soberanía. Nosotros consideramos que mientras cada pueblo sea soberano y pueda solucionar sus problemas internos, pues nosotros no inmiscuirnos. Lo que sí consideramos también es que cada pueblo tiene el derecho de elegir la forma en cómo se debe gobernar y cómo debe administrar sus recursos. Para nosotros lo que existe en estos tres países es que, bueno, a su manera están tratando de resolver sus problemas y mientras esto no nos afecte directamente, nosotros vamos a ser respetuosos de eso. Más bien condenamos a cualquier país o cualquier institución que tenga justamente intenciones de injerencia, de interferir en estos procesos, que es mucho más peligroso, ¿no? Porque recordemos que Latinoamérica siempre ha tenido una tradición de intervenciones y eso debe cambiar. Y justamente lo que también ha significado en este momento la elección de Pedro Castillo en primera vuelta, ha votado una soberanía. Perdón, Eduardo, perdón, yo entiendo lo que me estás diciendo de la soberanía de los pueblos, pero entonces me van a decir ustedes, tú como vocero del Partido Perú Libre, que lo de Venezuela es una democracia, que en Venezuela se han llevado a cabo elecciones transparentes y democráticas, que en Venezuela no se han violado derechos humanos, porque una cosa es que haya injerencia y otra cosa es participar o permitir que haya violaciones a derechos humanos, que se cuarte la democracia, que no haya elecciones libres y transparentes. Y eso es lo que no solo la comunidad internacional, pero la OEA, la propia Corte Penal Internacional de La Haya, pues tienen elementos de prueba y se están investigando. ¿Ustedes no fijan postura con respecto al régimen de Maduro entonces? Nosotros insistimos, somos respetuosos de la democracia y los procesos internos de cada país, que pueden existir investigaciones a raíz de denuncias sobre violación de derechos humanos, pues es totalmente legítimo que se haga, pero también como en otros países, en otros regímenes como en los de Estados Unidos también existen, ¿no? Entonces, yo creo que más bien antes de estar centrándonos en la paja del ojo ajeno, es conveniente centrarnos en la problemática del Perú. Y la problemática del Perú implica
justamente un cambio de una constitución, porque está fracasado en estos 30 años. Y eso creo que es lo que ha levantado como bandera Perú Libre, el profesor Castillo, y en este momento el resultado que se tiene es ese apoyo alto del pueblo peruano. Yo estoy completamente de acuerdo en que hay que solucionar el tema de los peruanos y las peruanas, por supuesto que sí, pero cuando un gobierno, un partido, una agrupación, un candidato no puede fijar postura ante lo que está costando uno de los éxodos masivos más grandes de los tiempos recientes, que es Venezuela, y no puede entender qué es lo que está pasando y me dice que es una democracia, estamos en severos problemas, Eduardo, porque me acabas de decir que la democracia venezolana, yo te pregunto, ¿hay democracia en Venezuela? Porque si ese es el concepto de democracia que tiene el Partido Perú Libre, que tiene Pedro Castillo, que tiene Eduardo Bendezú, ay caray, las cosas no están muy claras para mí. ¿En democracia hay Venezuela? Perdón, ¿en Venezuela hay democracia entonces, Eduardo? Eh, Creo que no solamente han existido procesos electorales diversos, sino que también ha habido observadores internacionales que no se han podido expresar más allá de eso. Además que el régimen actual de Maduro puede ser reconocido por gran parte de la comunidad internacional como un gobierno legítimo. Entonces, yo creo que esos son los indicios que pueden determinar o no la legitimidad de un gobierno. Insistimos, en este momento nuestra preocupación es cómo este país que está en medio de una crisis, cómo este país que ha estado discriminado Pero con altas a ver, no, tasas de mortalidad. pero Eduardo, esa democracia venezolana entonces sería válida si es necesario aplicarla en el Perú, es lo que me estás diciendo. No, no, no. El Perú tiene otros mecanismos democráticos. El Perú tiene otras instituciones, el Perú tiene otra forma de organización. El Perú, cultural e históricamente, es muy particular a gran parte de Sudamérica, ¿no? Acá todavía tenemos naciones que faltan ser reconocidas, acá tenemos la falta de infraestructura, acá tenemos geográficamente tres zonas muy distintas entre sí, entonces nos centramos en esa realidad. Pero si vamos a hablar de éxodo, también sería necesario recordar cuántas personas en nuestro país o de nuestro país, en pleno liberalismo, en plena democracia, si se quiere decir, ha tenido que emigrar a Chile, a Argentina, a Estados Unidos o a distintos lugares porque simplemente este sistema también tiene graves problemas. Lo que sabemos es que cada Claro, sistema político va a generar sus propios problemas y lo que nosotros queremos claro, solucionar son nuestros problemas en principio. de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Lo que pasa es que cuando hay referentes, bueno, uno puede entender mucho más la forma de pensar de alguien. Y sí, los éxodos se han dado, es cierto, y lo hay ahora mismo, ¿no? Hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y que están llegando a la frontera México, Estados Unidos y que quieren llegar aquí, pero no al volumen ni por las situaciones que se han enfrentado en Venezuela. Hay que dejarlo bien claro, son millones y millones. Eduardo, me tengo que ir, También me tengo que ir. No eso, es por otra cosa, sí, se me fue el tiempo, no es por otra cosa, Eduardo, se me fue el tiempo. Yo quisiera quedarme a hablar contigo porque hay mucho que platicar. Lo hacemos en la semana, si te parece, que tengamos otra oportunidad. Te invito de nuevo y seguimos charlando, ¿vale? muy amable, gracias, una próxima oportunidad. Claro que sí, Eduardo. Al contrario, muy amables ustedes. Eduardo Bendezú Utarra es el vocero del partido Perú Libre. Me despido de él y regreso.